Princess Farmer, uno de mis juegos favoritos desde la primera vez que lo probé. Súper adorable, divertido, wholesome, tiene adorables conexión al género, eso ya es suficiente para llamar mi atención. El año pasado había hecho una reseña de este juego, en la cual, en un segmento del video, mostró un poco qué tan diferente era durante el desarrollo, pero no mucho después de terminar de subirlo, me dio curiosidad de indagar al respecto y, oh voy, el arrepentimiento de no haberlo hecho antes de escribir el guión de esa reseña. Encontré tantísimas cosas interesantes que me hubiese encantado incluir y me quedé con las ganas. Así que recientemente tuve la idea, para celebrar Trans Awareness Week, eso es si es que puedo terminar este vídeo a tiempo para Trans Awareness Week, de hacer otro vídeo puramente profundizando en lo que puedo encontrar respecto al desarrollo del juego, del aún incierto DLC, algo de arte oficial y más cosas que pueden encontrar en la página de Twitch de esa plataforma de Movie Games. Para mantener las cosas interesantes, decidí organizar mis hallazgos desde los más simples hasta los más interesantes, incluyendo cambios muy grandes respecto a cómo iba a ser inicialmente este juego. Oh sí, este va a ser un vídeo bastante interesante, así que dejemos de perder el tiempo y vamos directo al punto. Comenzando con la razón inicial que me motivó a iniciar esta búsqueda. Tenemos una cantidad considerable de imágenes sobre el DLC The Guardian Pitch Break, iniciando con esta imagen de menú de selección de episodios, teniendo 3 más que los 9 del juego base. Estos 3 nuevos se han nombrado OVAs en lugar de episodios. Una OVA es un episodio especial o película anime, exclusivamente lanzado en formato de video casero, por cierto. Sabemos por la sneak peek del DLC que al menos la primera OVA se iba a llamar Swimsuit and Shells in a Tournament Oh My. E iba a tratar sobre Princess Farmer y sus amigos disfrutando de un pacífico tiempo en una playa repleta de caparazones y conchas, en la cual transcurre una competencia cerca de alinearlas. No tenemos mucha más información al respecto directamente, pero sí más imágenes mostrando un poco más de la historia, como por ejemplo estos conceptos para trajes de baño para Mother Gaia y Princess Farmer. Me parece al menos algunos de los de Princess Farmer sí llegaron al juego final, pero se me hace algo divertido ver a Gaia vistiendo algo que no sea su increíblemente largo vestido. Se ve adorable todo. Me parece esto fue también lo primero mostrado respecto al DLC antes de siquiera anunciarlo un poco meses después. También tenemos esta imagen en la cual hay 3 cosas que quiero señalar. La primera, pensé que este personaje de aquí era Nancy, también de la comunidad donde solía vivir Princess Farmer, pero no, su paleta de colores es diferente. Lo segundo, ver a Boonbot en la playa me da curiosidad. Asumí que no podría estar en contacto con el agua, pero aparentemente no hay problema con ello, así que todo bien, creo. Y el tercero, no podemos ignorar al oso en la habitación. Me hizo verse de vuelta, luego de haber aparecido en exactamente un solo capítulo cerca del inicio del juego. Me hace cuestionarme si quizá hubiésemos llegado a ver más de otros personajes que también tuvieron muy pocas apariciones, como Coco o Tulip. También tenemos varias imágenes de los nuevos escenarios de otras ovas. Aparte del escenario de la playa visto en el sneak peek, tenemos lo que parece ser una sección distinta de bosque visto en el segundo episodio, lo cual quizá explicaría el envolvimiento de Mrs. Bear. También hay una playa distinta a la que ya hemos visto, con mucha más arena y unas cuantas sombrillas con los colores de la bandera pan. Y cuando les apuesto que aquella sombrilla fuera de la imagen iba a tener los colores de la bandera lesbiana. A Sumo les encanta incluir trizas y banderas. Y respecto a este último escenario, tenemos una imagen más que también tiene posiblemente el detalle más interesante de este DLC, el cual es no solo un nuevo personaje, sino una nueva deidad, Yarilo. Según una rápida búsqueda de 4 minutos en Google, Yarilo es, según la mitología eslava, el dios de la fertilidad, la vegetación y la primavera. Así que parece que Gaia no es la única deidad que existe en el universo de Princess Farmer. También un detalle muy interesante que vale la pena mencionar es que Yarilo es trans más, haciendo a ambos personajes dioses transgénero. Me encanta mucho ese detalle, por cierto. Eso es todo lo que puedo encontrar respecto al DLC. No estoy seguro si estos Eye Catchers se supone que fueron usados aquí o si son puramente material promocional, dado que este monigote de Princess Farmer nunca es usado en el juego, pero lo dudo bastante. Cabe mencionar también, es el mismo estilo de monigote que los de Gaia, quien también tiene unos cuantos no utilizados en el juego. Pero en el caso de Princess Farmer, quien solo parece tener 3 en este estilo, ninguno es utilizado fuera de material promocional. Este es el segundo de los suyos, por cierto. Juro por la Gaia que si Princess Farmer fuese 1% más adorable me daría un ataque de diabetes o algo. Y este es el tercero, que parece ser más de una pose default. Princess Farmer. Sí, como digas, cariño. De hecho, ya que estamos,
Sería también la oportunidad perfecta para mostrar mi parte favorita de esta investigación, la cual es los Gaiases. Existen varias de estas imágenes de Gaia con varias fases distintas, desde cosas graciosas hasta varias motivacionales. Uno de los fanarts que hice recientemente, de hecho, es una referencia en concreto a esta imagen. No tengo idea de cuánto me encantan todos estos. Después de la misma Princess Farmer, Gaia es la segunda personaje de este juego a quien le tengo más cariño, así que me encanta toda esta energía inspiradora, wholesome, caótica de su parte. Oh, cierto, caos. Mother Gaia es algo caótica en algunas de las imágenes sugeridas en Movie Games. Positivamente caótica, por supuesto. Lo que me da mucha risa por el contraste entre cómo en el juego en todo momento la vemos como aquella figura mentora sabia y poderosa y misteriosa y todo eso. Y aquí la tenemos fumando hierba. Gaia es simplemente muy única, ¿ok? No puedo culpar lo más mínimo a Princess Farmer. A mí me encanta muchísimo esta imagen, por cierto. No he podido hacer la palabra, demasiado ocupada siento que en este momento. Honestamente, sobrepasada. Dirigiendo esta atención una vez más a la protagonista de nuestra historia, quien, por cierto, no todos los personajes del juego tienen dibujos oficiales como este, pero me encanta como Princess Farmer tiene tres. Se merece tener tres, honestamente. En un principio no iba a poseer la habilidad de pintarse el cabello como en la versión final del juego, sino de cambiar de cuerpo por completo. Originalmente la tienda de Rogue One no iba a ser un lugar donde pudieses conseguir hair dyes y distintos brillos y outfits, sino conseguir estas muñecas que iban a permitir al jugador cambiar de personaje. Estas tres opciones siendo Lex, Kat y Lisa. Si me preguntan cuál es mi favorita, es Lex, por cierto. Tanto porque se me hace la más adorable, como por el hecho de que la usaron como base para esta imagen de perfil que encontré y la estuve utilizando por bastante tiempo en Discord, así que le agarro mucho cariño. No tengo idea qué significa el TF en TF Toys, por cierto. The fuck toy. Lo siento, no puedo evitarlo. Who's that? Lesbian. Y tengo unas imágenes así con algunos otros personajes y me encantan. Varios de mis hallazgos son cosas interesantes, pero las cuales realmente no tengo mucho que comentar. Estas imágenes con los pronombres de los personajes, algunos cuantos memes, imágenes durante el desarrollo sin tantos cambios, mockups, Princess Farmer durmiendo con Princess Farmer, o Vaca Gaia. Sí, originalmente me era Gaia una albahaca, eso explica el patrón de su pelaje de hecho. También varias de las imágenes del logo con pequeños chistes, no las he guardado todas, son así, esperen. De hecho, volviendo a los de los mockups, sí tengo algo que mencionar al respecto. Mucho, de hecho, y todo empieza por la pregunta: ¿por qué Princess Farmer se ve como juego de Game Boy? El juego pasó por muchos cambios en el momento que la idea nació de vuelta en 2014, hasta convertirse en la versión final que existe hoy. Quiero decir, miren los bocetos conceptuales hechos en ese entonces. Se siente tan familiar pero tan diferente. La primera idea para este juego era más similar a un simulador de granja, misma jugabilidad, pero género de juego completamente distinto. Princess Farmer pasó por muchas opciones de diseño en ese entonces también, pero al final no terminó llegando a nada, por un tiempo al menos. En 2018 fue retomado el proyecto y reconceptualizado un par de veces. Inclusive llegaron a crear un mockup de cómo sería como un juego de plataforma y no se ve mal, pero gracias Mother Gaia. Aún en un punto muy temprano en el desarrollo, crearon una versión no pública del juego hecha de estética de Game Boy. Era algo básico, aún sin una historia detrás, solo un simple juego de emparejar en grupos de 3. Había un pequeño problema así. Emparejar vegetales puede ser mucho más complicado con una paleta de colores tan limitada, aún así es que tienen forma diferente. Así que, a pesar de las desarrolladoras amar la estética de Game Boy, como se puede ver por algunas otras partes del juego que se conceptualizaron después en este estilo, tuvieron que descartarla para que no intervenga con el gameplay. Princess Farmer pasó a tener color, y ahí, pero aún había otro pequeño problema. La mayoría de la gente probando el juego disfrutaba su jugabilidad, les parecía bien, pero más que nada sentían curiosidad por la historia. ¿Y ahí es donde está el problema? No existía ninguna historia. Las desarrolladoras solo habían planeado el juego como eso, un puzzle de conectar 3. Crearon una versión que, en sus propias palabras, se centraba en el grinding. El modo principal del juego siendo solo ver qué tanto podría sobrevivir contra esos muros de piedra que van creciendo en el modo tormenta. Ese modo aún existe en la versión completa del juego, por cierto, al igual que el modo supervivencia, pero aún necesitaban una historia. Así que, se hicieron, crearon una historia. Luego de varias ideas descartadas, ensayo y error, Princess Farmer, el juego,
pasó a ser como lo conocemos ahora. Así que sí, esos son todos mis grandes hallazgos básicamente. He encontrado muchas más cositas. Sí, que seguramente estaré poniendo en pantalla en este momento, en caso no haya encontrado en dónde encajarlas antes en el video. Pero en sí, nada más de lo cual tenga algo que comentar. Espero mucho hayan disfrutado del vídeo, realmente amo Pretty Farmer, como mencioné antes, es uno de mis juegos favoritos muy fácilmente. Así que hacer esto ha sido bastante divertido. Tengan una muy feliz Trans Awareness Week y donde sea que estén viendo esto, tengan mucho cuidado. Se les quiere mucho, ¿ok?